el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. Fase 1 del tratamiento y en lo sucesivo. Superar la fobia al apego y a la pérdida del apego hacia el terapeuta. El elemento temido es el contacto en sí mismo, porque conlleva una promesa de amor, seguridad y consuelo que no puede verse satisfecha y que recuerda las abruptas desavenencias de la niñez. Lauren C. Hedges. Algunas de las cuestiones iniciales y más complejas que se plantean en la terapia con personas crónicamente traumatizadas son sus dolorosos y persistentes problemas en relación con el contacto social y la vinculación. Así pues, ya incluso desde las primeras sesiones muchas de las víctimas de experiencias traumáticas tienen miedo y evitan el contacto más elemental con el terapeuta, antes de que haya tenido tiempo de desarrollarse ningún apego. Puede que teman la sola experiencia de entrar en contacto con el terapeuta, en parte porque ello sea indicativo de un acercamiento a su atormentado mundo interior que constituye el objetivo de la terapia. Esta fobia inicial al contacto con el terapeuta constituye el primer obstáculo a superar en el tratamiento, y es un anticipo de otras penosas luchas que irán apareciendo más adelante, en relación con el apego y los contenidos mentales. Muchos pacientes tienen niveles mentales persistentemente bajos que aumentan la probabilidad de que emprendan acciones sustitutivas desadaptativas que interfieran el contacto verdadero y el consiguiente vínculo seguro, ya no solo en la vida cotidiana, sino también en la terapia. La más perniciosa de estas acciones incluye la fobia al apego y a la pérdida del apego, el miedo a acercarse a otro ser humano y a perderlo, o a ser absorbido por otra persona y perder toda la autonomía y el control, o a ser ridiculizado, rechazado, o abandonado frente a las necesidades intolerablemente intensas de apoyo, aceptación y reafirmación. El apego también activa estímulos relacionados con el trauma, tales como sentimientos, deseos y necesidades insatisfechos, y recuerdos, todo lo cual las víctimas se han venido esforzando por evitar. Los costes de estas y otras fobias relacionadas con el trauma son extraordinariamente difíciles de mantener para las víctimas, lo que deriva en unos niveles mentales constantemente bajos que obstaculizan el desenvolvimiento adaptativo en el ámbito de la vida cotidiana. Las fobias relacionadas con el apego se manifiestan intensamente en la relación terapéutica, constituyen el núcleo de los fenómenos transferenciales, incluyen la reescenificación de antiguos estilos de vinculación, y su resolución es esencial para el éxito del tratamiento. Aparecen a lo largo de toda la terapia, en prácticamente todas las sesiones, y por regla general su resolución suele ser lenta y difícil. Toda comunicación, toda intervención se verá directa o indirectamente influenciada por las manifestaciones de estas fobias al apego y las soluciones a las mismas. El papel del apego en el tratamiento. El apego seguro favorece la integración de nuestra personalidad, de manera que podemos ser adaptativos al máximo de nuestro potencial, nos predispone a un funcionamiento más diferenciado, coherente y flexible. En otras palabras, el apego seguro eleva nuestro nivel mental y favorece que funcionemos a los niveles más altos dentro de las tendencias de acción. El apego seguro inhibe la activación indebida del sistema defensivo y favorece el pleno desarrollo de los restantes sistemas de acción asociados a la vida cotidiana. Pero el apego no está exento del riesgo del dolor y de la pérdida incluso en las mejores circunstancias humanas imaginables. Para aquellos afortunados que disfruten de unos vínculos seguros, el dolor y la pérdida en el ámbito relacional se pueden afrontar adaptativamente porque la persona conoce el ritmo natural de las relaciones sanas, sintonización, interrupción, reparación. Las personas sanas sintetizan los apegos seguros de forma que finalmente estos acaban convirtiéndose en representaciones mentales internalizadas permanentes a los que siempre se puede recurrir con fines de apoyo, independientemente de si la figura de apego está verdaderamente al alcance o no. Pero en las personas crónicamente traumatizadas, el apego ha sido en el mejor de los casos inseguro, y la mayoría de las veces forma parte esencial del trauma. Las víctimas sintetizan representaciones mentales internas malévolas de las figuras de apego y de sí mismos que se pueden entender como partes disociativas de la personalidad, dejándoles con poca o ninguna capacidad de tranquilización, apoyo o reafirmación interior, además de disminuir su nivel mental. Las víctimas traumatizadas suelen, pues, operar en niveles intermedios e inferiores de tendencias de acción en el ámbito del apego, lo que también afecta a su funcionamiento en otros ámbitos. Pueden ser incapaces de sintetizar y percibir adecuadamente las indicaciones relacionales actuales procedentes del terapeuta, malinterpretándolas como señales de peligro,
por lo que sus defensas se activan, al tiempo que se aferran desesperadamente a él. Son incapaces de mentalizar y tienen creencias fijas respecto de lo que perciben como las intenciones hirientes o insensibles del terapeuta. Son, pues, incapaces de predecir correctamente buena parte de lo que sucede en el contexto de unas relaciones sanas. En términos de la teoría del aprendizaje, tienen creencias reflejas desadaptativas del tipo si entonces, tanto conscientes como inconscientes, si me conociera de verdad, entonces me despreciaría, si acorto las distancias, entonces me controlarán. Desde la perspectiva del condicionamiento clásico, muchos de los pacientes jamás han podido asociar el apego con un estado interior que les transmita una sensación de seguridad, lo que constituye el objetivo del apego seguro. En su lugar, el apego es indicativo o trae a la mente el dolor físico o emocional. El condicionamiento valorativo negativo que genera vergüenza y miedo impide el desarrollo de un contacto inicial positivo. Soy repugnante y débil por naturaleza, y este terapeuta es incompetente o peligroso por naturaleza. Las víctimas tienen problemas a la hora de realizar una valoración contextual adecuada de la situación terapéutica. En su lugar, es posible que se activen los sentimientos negativos más intensos de que son capaces los seres humanos: vergüenza, culpa, rabia, celos, venganza, pánico al abandono, terror, anhelos y ansias insatisfechas de amor y de cariño, y duelo. Por otro lado, también es posible que se desencadenen sentimientos más positivos, tales como un amor intenso, impulsos sexuales, ternura, ilusión o alegría. Los pacientes pueden evitar igualmente estos sentimientos y algunas de estas emociones pueden servir como estrategias de evitación de afectos más dolorosos. Las fobias al apego y a la pérdida del apego son las dos caras de la misma moneda sobre la base del miedo a que el apego pueda ser de alguna forma doloroso. Pero estas dos fobias suscitan sistemas de acción diferentes, y en razón de ello suelen activar partes diferentes de la personalidad. En la fobia al apego, las partes disociativas suelen centrarse de forma característica en actitudes defensivas que permiten descartar y evitar el apego y los contenidos mentales relacionados. A usted le pagan por mostrarse simpático y agradable, de manera que eso no tiene ningún valor. No siento nada en particular cuando estoy con usted. En la fobia a la pérdida del apego, las partes disociativas están fijadas al llanto de apego o a las defensas agresivas con objeto de evitar la pérdida del apego y los contenidos mentales relacionados. Por favor, no me dejes, no. Puedo vivir sin ti, si me dejas, lo vas a lamentar. Estas fobias tan contradictorias y opuestas son la esencia del apego desorganizado/desorientado. Sin embargo, a pesar de estas intensas fobias, la relación terapéutica constituye la matriz a partir de la cual se desarrolla toda la terapia, y la resolución de otras fobias y problemas de las víctimas de experiencias traumáticas suele depender de la calidad de dicha relación. Una relación terapéutica segura con las víctimas traumatizadas es esencial para el éxito del tratamiento, pero, a pesar de ser necesaria, habitualmente suele ser imposible al principio de la terapia. Antes bien, se trata de un proceso que constituye en sí mismo uno de los aspectos centrales del tratamiento. El cambio se deriva de la dinámica de la relación terapéutica. Uno de los principales objetivos del tratamiento es que el terapeuta y el paciente encuentren y conserven un equilibrio óptimo entre la cercanía y la distancia dentro de la relación, dado que ello favorecerá unos niveles mentales superiores y más estables en uno y otro. Este equilibrio es dinámico, requiere hacer una serie de sutiles ajustes de acuerdo con los diferentes pacientes, de acuerdo con las diferentes fases del tratamiento, y entre las diferentes partes de la personalidad del paciente, por un lado, y el terapeuta, por otro. Unas veces es necesaria una postura más objetiva por parte del terapeuta, y otras una actitud más cálida. Las fobias al apego a lo largo de las fases del tratamiento. La fobia al apego y a la pérdida del apego son difíciles de superar para las víctimas traumatizadas cuyas experiencias incluyeron una relación traumática de larga duración. En razón de ello, los problemas de vinculación suelen manifestarse a lo largo de todas las fases del tratamiento. Al principio de la fase 1, reducción de síntomas y estabilización, el paciente, o las partes disociativas que hacen acto de presencia, de forma característica mostrarán diversos grados de evitación. Los intentos de conectar con el paciente pueden ser rechazados y suscitar serios conflictos de aproximación/evitación que podrían no ser evidentes para el terapeuta en un primer momento. Algunas partes disociativas pueden desvelar más información de lo que sería deseable para otras partes,
y tratar de comprobar la honestidad del terapeuta recurriendo a conductas para poner a prueba al principio del tratamiento, en lugar de abordar directamente la cuestión. A medida que la relación terapéutica se va desarrollando con el tiempo, el conflicto entre el miedo al apego y la necesidad de apego puede intensificarse. En la primera fase del tratamiento, el terapeuta debe estar alerta a los signos que evidencian la existencia de este dilema dentro del paciente y entre las distintas partes de la personalidad. El terapeuta debe guiar la relación de acuerdo con la eficiencia mental del paciente y de las diferentes partes de la personalidad, y en particular de aquellas que a la sazón se muestran más activas en el tratamiento. En la fase 2, tratamiento de los recuerdos traumáticos, el paciente ha ganado el nivel mental suficiente como para poder sintetizar y tomar conciencia de los recuerdos traumáticos. Antes de poder tomar plena conciencia de las relaciones traumáticas, puede que el paciente vuelva a representarlas, incluyendo al terapeuta en esta puesta en escena. Varias partes de la personalidad se sirven de ciclos fijos de percepción-acción motriz mediante los cuales repiten paradigmas rígidos de apego procedentes del pasado no integrado. Así, el paciente le asignará alternativamente al terapeuta el papel de padre insensible, agresor sádico, salvador idealizado y seductor. En segundo lugar, las creencias reflejas relativas a ser malos, bochornosos o sucios que tienen su origen en los abusos y el abandono emocional, pueden intensificar los miedos del paciente respecto de que el terapeuta le vaya a rechazar, censurar o abandonar. Finalmente, el paciente ya viene con una fobia a las acciones mentales y a los recuerdos traumáticos, y sentirá una nostalgia y un aferramiento enormes hacia el terapeuta al nivel de cuanto menos algunas partes de la personalidad, con la esperanza de que le liberen de unas emociones y de unos conflictos que le desbordan. Buena parte de la labor de la fase 2 se dirigirá a la resolución de las fobias al apego en la medida que guarden relación con los recuerdos traumáticos. En la fase 3 del tratamiento, integración de la personalidad y rehabilitación, prosiguen los problemas relacionados con el apego, pero con menor intensidad. Un cierto grado de apego seguro hacia el terapeuta respalda ahora al paciente a la hora de explorar más y de asumir más riesgos en el ámbito de la vida cotidiana normal y en el de las relaciones más estrechas con otras personas. El miedo al abandono puede reaparecer con la posibilidad de la finalización del tratamiento, y ello debe ser analizado y resuelto. La fobia al contacto inicial con el terapeuta. Mucho antes de que se desarrolle ningún apego, la propia acción de entrar en contacto con el terapeuta durante las sesiones iniciales puede activar sensaciones y afectos perturbadores, diversas partes disociativas y recuerdos traumáticos. En otras palabras, el contacto inicial con el terapeuta puede activar no solo las fobias al apego, sino también las acciones mentales derivadas del trauma, las partes disociativas, los recuerdos traumáticos y el cambio. De hecho, el acto de cobrar apego incluye las acciones mentales asociadas a las emociones y las sensaciones corporales, a las que las víctimas traumatizadas suelen tenerles fobia. Aunque vengan para recibir ayuda en relación con problemas específicos, a veces sienten u oyen advertencias o amenazas internas para que no hablen ni se relacionen con el terapeuta, además de estar inhibidos por la vergüenza, la culpa, el miedo o la incapacidad de expresar sus vivencias con palabras. Puede que teman perder lo que sienten como un funcionamiento poco sólido. También pueden venir con creencias erróneas respecto de en qué consiste la terapia, y más concretamente el tratamiento de las experiencias traumáticas. El terapeuta debe hacer un esfuerzo inicial por mitigar los miedos implícitos, señalando que a muchas personas les resulta difícil hablar de ellos mismos al principio, que el paciente es invitado a hablar a su propio ritmo, que la terapia no tiene por qué abrumar, que la terapia es un esfuerzo común. Se deben brindar sobradas oportunidades de que el paciente haga preguntas. El paciente es alentado a ser consciente del momento presente y a sintetizar y percatarse conscientemente todo lo que pueda de sus vivencias actuales dentro de las sesiones. Ello incluye el conocimiento respecto de los problemas y los conflictos relacionados con el apego. El terapeuta puede comunicar verbal y no verbalmente que garantizará unos límites claros, y los explicará. Será empáticamente receptivo a las fobias y los problemas de relación y de otro tipo, y comprende que la confianza es un proceso largo, que no se puede dar por sentado al comienzo del tratamiento. El hecho de hablar de las partes disociativas suele ser demasiado amenazante al principio, pero el terapeuta puede empezar por abordar las divisiones indebidas y la activación de diferentes sistemas de acción, diciendo algo así como lo siguiente: como persona íntegra,
Es posible que tengas sentimientos muy mezclados en relación con el hecho de estar en terapia y de hablar de algunas cosas acerca de ti mismo. No es tan raro que una parte de nosotros mismos quiera hablar para poder recibir ayuda y de este modo no sentirnos tan solos, mientras que otra parte preferiría que nos lo guardásemos para nuestros adentros. Espero que siguiendo tu propio ritmo podamos encontrar la forma de escuchar, de respetar y de comenzar a comprender todos tus distintos aspectos. Y en el caso de que alguna vez pudieras tener la sensación de que hubiera o se estuviera produciendo una especie de lucha o de forcejeo dentro de ti, sería útil que pudieras compartirlo conmigo, a tu manera y en el momento que consideres oportuno, para que podamos encontrar la forma de comprenderlo y de solucionarlo. El terapeuta aspira a activar todo lo posible el sistema vincular del paciente en lugar del sistema defensivo, a niveles que el paciente pueda sintetizar y reconocer. Ello puede ser favorecido por los afectos y el lenguaje atenuados del terapeuta, haciendo de reflejo del paciente de forma modulada. La labor de apego se realiza a través de una serie de pasos sistemáticos y jerarquizados sobre la base del criterio prudente del terapeuta y de la respuesta verbal y no verbal del paciente. Ello no quiere decir que el terapeuta contemporice con el paciente, sino que implica receptividad empática y paciencia, conscientes de que el cambio terapéutico requiere tiempo. El apego y el terapeuta. Las cuestiones relacionadas con el apego deben ser abordadas constantemente en todos los contactos con el paciente, al margen de lo inocuos que puedan parecer. Con el fin de ayudar al paciente a superar la fobia al apego y a la pérdida del apego, el terapeuta debe advertir el papel que desempeñan las distintas partes disociativas en el mantenimiento de dichas fobias, y esforzarse por reducir su necesidad de enzarzarse en acciones sustitutivas y defensivas con objeto de evitar el apego o el abandono en el ámbito de las relaciones normales. El terapeuta debe mantener un elevado nivel mental para poder responder con tendencias de acción de orden superior a las reacciones del paciente, dado que el apego y la pérdida del mismo pueden suscitar las emociones más intensas ya no únicamente en el paciente, sino también en el terapeuta. No hay nada más arrollador que los problemas de apego del paciente, que suponen un reto para el nivel mental del terapeuta y le empujan a adoptar tendencias sustitutivas que no son terapéuticas. Es la fobia del paciente al apego y al abandono, y sus necesidades y ansias enormes lo que suele suscitar una solicitud o una defensividad excesivas en el terapeuta, que desemboca en uno de los dos posibles extremos contratransferenciales del enmarañamiento o el distanciamiento. El terapeuta debe percatarse plenamente de que con frecuencia el paciente está volviendo a representar modelos de vinculación traumáticos, ya no solo con el terapeuta y demás personas significativas, sino lo que es más importante, a nivel interno entre las distintas partes disociativas, cada una de las cuales contribuye al mantenimiento de la reescenificación en lugar de a su resolución. A menos que el terapeuta ayude al paciente a abordar y resolver estas relaciones internas desadaptativas entre las distintas partes disociativas de la personalidad, éste no podrá superar la fobia al apego y a la pérdida del apego. Cuando su nivel mental disminuye en respuesta a la embestida de las necesidades, exigencias y acciones desadaptativas del paciente, el terapeuta será menos capaz de simbolizar y por tanto menos capaz de percatarse de que las conductas de apego del paciente constituyen reescenificaciones y acciones defensivas que deben abordarse terapéuticamente. Asimismo, el paciente puede proyectar sus emociones y vivencias rechazadas en el terapeuta, que deberá sentirlas en lugar de obrar sobre la base de las mismas. Pero cuando su nivel mental es bajo, el terapeuta puede sentirse desbordado por afectos muy intensos y actuar sobre la base de estas emociones en lugar de según lo que el paciente verdaderamente necesita, que es una figura de apego estable y coherente que de forma predecible le ayude a integrar las partes contradictorias de sí mismo. El terapeuta tratará entonces de evitar o de resolver sus propios sentimientos intensos a través de acciones sustitutivas, en lugar de permanecer centrado en las necesidades reales, no las aparentes o subjetivas, del paciente. Ya sea debido a la identificación proyectiva, frustraciones reales o problemas personales no resueltos, el terapeuta puede enzarzarse en acciones defensivas, enfadándose y avergonzándose, y arremetiendo contra el paciente o distanciándose de él, haciendo interpretaciones frías acerca de la patología del paciente, volviéndose pasivo-agresivo, o incluso emprendiendo una agresión en toda regla. El terapeuta que se siente abrumado por la culpa y excesivamente triste, puede enzarzarse en un proteccionismo excesivo y transgredir los límites terapéuticos.
Es la capacidad del terapeuta de evitar las reescenificaciones innecesarias y de percatarse de las que ya hayan podido tener lugar, lo que favorecerá la progresiva conciencia del paciente y la capacidad de éste de concebir una narrativa simbólica en lugar de seguir recurriendo a las acciones sustitutivas dentro del marco de las relaciones. La fobia al apego y a la pérdida del apego hacia el terapeuta. La parte del paciente que funciona en el ámbito de la vida cotidiana es la parte de las víctimas que al principio se relaciona directamente con el terapeuta en la mayoría de los casos, independientemente de la categoría diagnóstica. Algunas víctimas en calidad de PAN evitan el apego, mientras que otras no. Pero al margen del estilo de apego de la PAN, otras partes de la personalidad pueden vivenciar al terapeuta como un posible cuidador y lucharán por prevenir la pérdida del apego, mientras que las partes defensivas temerán y evitarán al terapeuta. Así da comienzo la lucha, tan frecuente en las víctimas de experiencias traumáticas, entre la aproximación y la evitación dentro de la relación terapéutica. Es crucial que el terapeuta encuentre un grado de cercanía y de distancia relacional óptima, con el fin de poder contener el conflicto de aproximación-evitación del paciente dentro de los márgenes de su nivel de tolerancia. Así pues, el terapeuta debe tener siempre en mente la necesidad de equilibrar las intervenciones, a fin de no suscitar deliberadamente con demasiada intensidad ni la fobia al apego ni a la pérdida del apego. Las intervenciones iniciales se dirigen principalmente al funcionamiento de la víctima en el marco de la vida cotidiana. Dentro de un modelo de desarrollo de habilidades, las primeras intervenciones incluyen la psicoeducación respecto de la relación terapéutica, el apego, la dependencia y la autonomía. Puede ser útil hablar a través de la PAN a las PES desde la primera fase del tratamiento. Un error muy común consiste en dar por supuesto que la experiencia de la PAN dentro de la terapia coincide con la experiencia total del paciente. El terapeuta debe, pues, expresarse de manera que todas las partes de la personalidad puedan sentirse escuchadas y comprendidas. La receptividad empática es esencial de cara a prevenir y resolver los estancamientos terapéuticos. Ello no solo es una respuesta necesaria frente al sufrimiento de la víctima traumatizada, sino también una respuesta ante la percepción de cualquier alteración en el vínculo entre el terapeuta y el paciente. El terapeuta empatiza con la vivencia que el paciente tiene de la alteración sin ponerse a la defensiva, al margen de si el paciente está percibiendo incorrectamente la realidad de lo que sucedió. La reparación de la relación reside en la receptividad a la vivencia del paciente y en relacionar dicha vivencia con sus posibles orígenes históricos, no en arreglar o defender lo que pasó. Únicamente después de haber logrado esta reparación el terapeuta puede ayudar al paciente a corregir cualquier creencia o percepción errónea. La coherencia y la previsibilidad del terapeuta son esenciales de cara a reducir la fobia al apego y a la pérdida del apego, y también de favorecer la creciente eficiencia mental del paciente. Si bien no es posible ni conveniente una disponibilidad constante, si se recomienda encarecidamente la disponibilidad previsible, el paciente debe tener una comprensión clara del alcance y las limitaciones de los contactos externos, tales como las llamadas telefónicas de emergencia al terapeuta, y tener acceso a una asistencia en crisis en el caso de que el terapeuta pueda estar ausente. Superar la fobia al apego. Las víctimas, o las partes disociativas que le tienen fobia al apego, tienden a maximizar las acciones que dificultan o perturban las relaciones, inhiben los afectos relacionados con el apego y las alteraciones vinculares. Han aprendido a asociar el apego con el dolor físico o emocional, el rechazo o las críticas crueles, las necesidades insatisfechas y los recuerdos traumáticos. Puede que la dependencia les parezca repulsiva e infantil y evitan particularmente las PES que manifiestan necesidades de apego, sobre todo las que se viven a sí mismas como niños o bebés necesitados. En particular, las PES modeladas sobre la base del desprecio del maltratador, que se avergüenzan de estas otras partes de la personalidad y las castigan implacablemente en una reescenificación de las experiencias vinculares traumáticas. Algunas partes disociativas evitan tanto el apego y están tan fijadas a otros sistemas de acción que niegan totalmente cualquier emoción o necesidad de relación. Yo me limito a trabajar, las relaciones son una pérdida de tiempo, y el tiempo es oro. La tabla 13.1 muestra un listado de algunas de las intervenciones básicas para superar la fobia al apego. En el siguiente ejemplo, que incluye a un paciente y a su terapeuta, predomina la fobia al apego, pero resulta evidente que la fobia a la pérdida del apego también está en juego. Un paciente, Ray, con un TEP complejo que rara vez llamaba al terapeuta por teléfono,
Hizo una llamada verdaderamente urgente entre sesiones, pero pasaron horas hasta que el terapeuta pudiera devolverle la llamada. Una vez en la sesión, Ray se disculpó encarecidamente por haber llamado al tiempo que también parecía enfadado. Tenía la sensación de que el terapeuta estaba enfadado con él. Ray fue alentado a hablar de sus sentimientos con el terapeuta, quien a continuación le ayudó a analizar con más detalle sus problemas relacionados con el apego. Terapeuta, así que te sientes herido y enfadado de que no te devolviera inmediatamente la llamada porque creías que estaba furioso contigo. Lo siento mucho si te di esa impresión, y me gustaría hablarlo contigo. Ray, sí, bueno, tampoco es nada del otro mundo, es simplemente que me consta que no le gusta nada que le llame, así que debió usted de sentirse furioso. Terapeuta, ¿qué te hace pensar eso? Ray, bueno, parecía que estaba usted de mal humor. Terapeuta, es verdad que estaba cansado cuando te devolví la llamada. Tal vez eso pudo contribuir a que pareciera que estaba de mal humor. Yo no sentía eso conscientemente, pero ahora veo que puede que oyeras algo en mi voz que te resultara desconcertante y que te recordara alguna experiencia dolorosa. A continuación te sentiste enfadado y herido y preferiste retraerte. Ray, sí. Puede ser, pero lo que pasa es que soy un llorica, siempre. Estoy quejándome. A nadie le gusta eso. Me siento avergonzado de que tan siquiera me atreviera a llamarle. Terapeuta, esas son palabras muy duras aplicadas a ti mismo. Tal vez podríamos ver lo que puede haber debajo de esas creencias. Estaba pensando si no habrás oído esas palabras antes. Ray, sí, mi padre solía hablar en esos mismos términos de todos nosotros y a veces las oigo dentro de mi cabeza, casi igual que si tuviera a mi padre delante. Terapeuta, así que tu padre no era capaz de comprender que tú necesitaras algo y estuvieras tratando con todas tus fuerzas de pedir ayuda en relación con ello. Debe ser muy doloroso y desconcertante para un niño que el padre o la madre no reconozca sus necesidades legítimas y le castigue por el mero hecho de tenerlas. Ray, sí. Supongo que tiene muy mala pinta. Terapeuta, tal vez lo que sentiste conmigo a propósito de la llamada de teléfono pueda ser una pequeña muestra de lo que te pasaba entonces. Ray, sí, pero lo único que oigo dentro de mi cabeza es que no soy más que un llorica. Terapeuta, bueno, me imagino que esa parte dentro de ti todavía no acaba de comprender del todo y está tratando de mantenerte a salvo porque fue muy arriesgado para ti que tuvieras tus necesidades o que llorases cuando eras un niño. Tal vez esa parte está enfadada y te rechaza, exactamente igual que tú sentiste que hacía yo. Espero que esa parte nos esté escuchando ahora, porque desde luego tú y yo podemos comprender que es natural que todos sin excepción tratemos de que nos echen una mano cuando tenemos miedo o nos duele algo. Aunque en tu caso fuera arriesgado cuando eras un niño, no tiene por qué serlo ahora. Ray, me sigo sintiendo muy desgraciado, pero también extrañamente mejor. Lo ha captado usted bastante bien. Terapeuta, bueno, verdaderamente está sufriendo, y ello ayuda a compartir y comprender ese sufrimiento. Es triste que aprendieras a tenerle tanto miedo a recurrir a los demás, pero ahora mismo estás asumiendo el riesgo de hablarlo conmigo. ¿Cómo te sientes? Ray, de momento, bien. Parece algo bueno, que usted lo comprenda, quiero decir. Un momento, me parece que lo estoy captando, yo también. Superar la fobia a la pérdida del apego. Las víctimas, o las partes disociativas que le tienen fobia a ser abandonados, tienden a maximizar las acciones que fuerzan al apego y también a la dependencia. Dado que el llanto de apego implica pánico, manifestarán una excesiva preocupación por los estados internos de aflicción, distrés y angustia, peligro, dolor, junto con una búsqueda frenética de alivio, al tiempo que tienden a crear relaciones tormentosas e intensas. Les preocupa la disponibilidad literal del terapeuta, y les afectan enormemente las ausencias tanto previstas como imprevistas. Son muy receptivos a cualquier matiz en las acciones del terapeuta, malinterpretarlas de rechazantes o críticas, o bien como indicio de un abandono inminente. En otras palabras, hacen predicciones reflejas de que el terapeuta les va a dejar, y las persecutorias o protectoras pueden transmitir amenazas internas respecto del abandono, lo que no hace sino aumentar la desesperación. Los intentos de recibir atención, apoyo y tranquilización por parte del terapeuta son constantes y a veces implacables, y pueden incluir muchas acciones sustitutivas, tales como las autolesiones,
las llamadas telefónicas de emergencia o los ruegos de tener un contacto cada vez mayor. En la medida en que las experiencias vinculares traumáticas continúen siendo reescenificadas por las distintas partes disociativas, ningún contacto con el terapeuta será suficiente, y las intervenciones para calmar y tranquilizar a las partes asociadas al llanto de apego solo serán eficaces transitoriamente. Cuando un paciente comienza a manifestar una fobia intensa a perder el apego, el terapeuta debe inmediatamente trabajar ya no solo estas partes de la personalidad que temen el rechazo y el abandono, sino también aquellas partes que rehuyen el apego y se esfuerzan por interferir internamente en la relación terapéutica. Así, el paciente es ayudado a desarrollar una dependencia adaptativa con el objetivo específico de sentirse seguro, en lugar de una disponibilidad constante por parte del terapeuta. Ciertos límites y restricciones terapéuticas son necesarios para prevenir la dependencia desadaptativa centrada indebidamente en torno a las responsables del llanto de apego, a expensas del desenvolvimiento en el ámbito de la vida cotidiana. El paciente debe aprender no solo a confiar en el terapeuta, sino a depender de las partes más funcionales de sí mismo. Así, las PANS y también las PES más adaptativas son alentadas decididamente a responder empáticamente a las PES carenciadas. Esta labor no solo le corresponde exclusivamente al terapeuta. Una vez más, debe resolverse la reescenificación interna de las relaciones traumáticas entre las distintas partes disociativas, lo que requiere la participación activa de todas las partes de la personalidad. La dependencia desadaptativa puede ser abrumadora y suscitar unos esfuerzos por calmarla cada vez más frenéticos, lo que deriva en una espiral de dependencia, desesperación e indefensión. Esta espiral conduce al paciente a emprender acciones sustitutivas de nivel bajo dentro de la jerarquía de las tendencias de acción, tales como las autolesiones o las transgresiones graves de los límites, dirigidas al terapeuta o bien a otras personas significativas. En estos casos, cuanto más alienta el terapeuta la dependencia y permite que las acciones sustitutivas prosigan su curso, más regresivamente dependiente se volverá el paciente. El terapeuta debe, pues, encontrar un equilibrio entre aceptar las necesidades y las ansias de dependencia y satisfacer lo necesario para el establecimiento de un apego seguro, y ayudar al paciente a contener dichas necesidades dentro de los márgenes de la tolerancia tanto del paciente como del terapeuta. Es esencial asegurarse de que el paciente en su totalidad se vea expuesto a pequeños niveles graduales de afecto a lo largo de la relación terapéutica. La regulación afectiva es una de las claves principales para lograr superar la fobia a la pérdida del apego, dado que la vergüenza, la rabia y el pánico suelen impulsar la fobia en cuestión. El terapeuta suele cometer el error de ahondar en el apego sin aumentar simultáneamente las habilidades de regulación afectiva del paciente. El paciente debe tener algún pequeño grado de conciencia de que posiblemente el terapeuta no pueda satisfacer todas sus necesidades de apego. La tabla 13.2 muestra un listado de algunas de las intervenciones básicas para superar la fobia a la pérdida del apego sin rebasar la tolerancia del paciente. En el siguiente ejemplo relativo a la superación de la fobia a la pérdida del apego, una paciente, Rita, con un TDI y trastorno disociativo de la identidad, lucha con su miedo al abandono después de hablar de algo vergonzoso con el terapeuta. Rita, ¿me vas a dejar? Ya sé que soy muy mala. Terapeuta, ¿qué ha pasado con esa otra parte de ti? Rita, no lo sé. ¿Quieres que me vaya porque yo mala? Terapeuta, estaba pensando si esa parte puede seguir contigo en este momento, junto con el mayor número posible de otras partes de tu personalidad. De ser así, podrás tener la total sensación de estar aquí, de modo que podremos hablar de este tema tan importante. Tú no quieres que te deje, pero en la medida en que las distintas partes de tu personalidad no estén lo bastante presentes en esta conversación, es posible que sigas teniendo la sensación de que yo no estoy verdaderamente aquí contigo. Rita, ¿pero es que no te caigo bien? Terapeuta, me caes bien toda tú, como persona íntegra. Por eso es importante que todas las partes de tu personalidad estén presentes, si pueden, porque me preocupa que tal vez no te gustes a ti misma, que creas que te puedo dejar porque tú crees que eres mala por dentro. ¿Te parece que todo esto puede tener un sentido? Rita, sí, seguro. ¿Me prometes que no me vas a dejar? Voy a ser buena, te lo prometo. Terapeuta, es perfectamente comprensible que no quieras que te deje, y no tengo la menor intención de hacerlo, ni tienes por qué sentir que tienes que rogarme para que me quede.
Tenemos un acuerdo para trabajar juntos que los dos respetamos. Mis idas y venidas no tienen nada que ver con lo que siento en relación contigo. ¿Te parece bien que tratemos de averiguar más cosas acerca de ese miedo que tienes a que te pueda dejar porque eres mala? Rita, sí, la mayoría de nosotras pensamos que somos muy malas y contamos algo tan malo que ahora nos vas a odiar. Todo el mundo me deja. Se burlan de mí porque soy muy mala. Así es como soy. Terapeuta, esas son experiencias muy dolorosas. ¿Y qué sientes ahora estando conmigo en este momento? Rita, estoy bien, creo. No tengo tanto miedo. Estoy más tranquila por dentro. Terapeuta, bien. ¿Te parece bien entonces que sigamos hablando de esto con todas las partes de tu personalidad estando presentes y con nosotros dos de esta forma? Resumen. La fobia al apego y a la pérdida del apego son omnipresentes en las víctimas de traumatizaciones crónicas y se manifiestan en la relación terapéutica a lo largo de todas las fases del tratamiento. La superación de dichas fobias es esencial para profundizar en los logros terapéuticos, dado que el apego es la matriz en la que tiene lugar toda terapia. El paciente es ayudado a desarrollar un vínculo seguro con el terapeuta en virtud de una disponibilidad previsible, en lugar de constante. Este vínculo favorece la síntesis y la conciencia progresivas y, en razón de ello, eleva el nivel mental. Ahora bien, el paciente y el terapeuta comprobarán que el apego es muy difícil, en razón de las asociaciones aprendidas por parte del paciente entre apego y dolor, y debido a los ciclos fijos de percepción-acción motriz relacionados con el apego. Las víctimas traumatizadas, o las partes disociativas que le tienen fobia al apego, emprenden acciones que dificultan o alteran las relaciones, en tanto que las que tienen fobia a la pérdida del apego emprenden acciones para prevenir el rechazo o el abandono. La fobia al apego y a la pérdida del apego están inextricablemente entremezcladas, afectándose mutuamente. Pero estas fobias respectivas pueden separadamente suscitar diferentes sistemas de acción y afectos, dado que implican distintas partes de la personalidad. Así pues, el terapeuta debe mostrarse sumamente receptivo a reconocer y trabajar las diversas partes disociativas. Los pacientes generalmente tienen una fobia inicial al contacto con el terapeuta, lo que se puede entender como una evitación ya no solo del apego, sino de acciones mentales, sobre todo de los recuerdos traumáticos. La disminución del nivel mental del terapeuta en respuesta a la intensidad del paciente desembocará en una contratransferencia tormentosa o distante. El terapeuta debe equilibrar las intervenciones de manera que ni la fobia al apego ni a la pérdida del apego se vean intencionadamente suscitadas con demasiada intensidad en las diversas partes de la personalidad. Se analizaron algunas intervenciones específicas encaminadas a ayudar al paciente a superar estas fobias relacionales. La fobia al apego y a la pérdida del apego están estrechamente relacionadas con otras fobias a las acciones mentales, a las partes disociativas, a los recuerdos traumáticos y al cambio.